Bienvenidos a un podcast de animación. Yo soy Ivink Notoy. Yo soy Marín Boboy. Y yo soy Paminga Queen. Y como animadores estaremos hablando de diferentes pelis y series animadas. Y el día de hoy nos toca hablar de un estreno que salió este fin de semana, que es Cómo entrenar a tu dragón. ¿Ok? Bueno, Me tardé un ratito en entender qué era esa, pero sí, al final creo que sí salió. muy Sí, bien, sí, sí, es mi ya también ya interpretación. lo procesé. Sí, 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 de aquí me voy a ir a componer música para películas. Ah, muy bien. Sí, Y sí. la neta estoy muy emocionado de hablar de esa película porque cada quien la vimos por separado, no hemos dicho ni una sola palabra de lo que pensamos y siento que puede explotar todo o podemos ser los mejores amigos felices de la vida. Y de inicio, bueno, a mí me tocó verla en inglés, a Pam me imagino que también en Ujú. inglés Sí, o en francés. no, en inglés. Y a ti, Iván, Sí, la vi en español. no La está vi bien. doblada. Sí, sí, bueno. Es que Porque- tampoco hay muchas opciones de horarios para verla en inglés, entonces. Ya, y aparte eso nos da una perspectiva distinta de cómo fue la experiencia en español, porque tal vez las voces fueron las mismas, ¿no? Que la animada, o muy parecidas. Ay, no, según yo sí son diferentes. Sí, Ah, ok. ok, ok. Bueno, es que honestamente, ahorita que lo preguntas, no recuerdo haber visto la original en español. Y sí fue ¿Alguno hace de mucho. ustedes volvió a ver la original después de esta? Antes de esta o después, no. ¿No? Ah, Me ok. acuerdo que la original en inglés, la voz de Hippo no me gusta. Como que Es, suena así muy gangoso. sí, escogieron un Y, güey. y en Sí. español me gusta mucho más la voz. Ay, no me acuerdo. Pero sí, en inglés está muy rara la voz. Suena Estoy de medio acuerdo. adulto, ¿no? Sí, Ajá, como que no le crees que es un niño, pero también es como un niño muy sarcástico. Pues no sé si por eso eligieron a ese actor. puede ser. Lo que sí se me hizo chido justo es que en inglés Gerald Butler, pues es el que da la voz y es el que está actuando de estoico en esta adaptación, ¿no? Entonces eso está chido como ver la transición de ese actor en el mundo animado al mundo real. Ujú. Y en todas las entrevistas que me tocó ver que le hicieron de la película, siempre habla como bien emocionado de la experiencia de haber trabajado en esta película. Eso se me hizo bastante cool. Sí. Aparte, es muy curioso, ¿no? Porque generalmente en un proceso de animación, pues tienes al cast que hace la voz y que realmente está actuando solamente desde su voz, pero no está haciendo como toda la acción. Generalmente uno como animador recibe esos audios e interpreta esas voces, pues para hacer toda la cuestión del acting y así. Y como que ahora fue al revés, o sea, digamos que él, Gerard, recibió pues vio toda la película animada, vio cómo lo interpretaron o cómo Mm, interpretaron su voz, y yo mm. creo que de ahí él pudo también sacar notas para hacer su actuación. Es posible, ¿eh? Es posible que se haya inspirado en la misma actuación de los animadores, en su misma actuación. Está interesante, no lo había pensado. Sí, como un bounce así entre ambas partes. Ajá, órale. Sí, que es el actor perfecto para interpretar ese papel, ¿no? Sí, Porque no. desde la voz es como, tiene una voz esota así súper masculina y es, físicamente también es como hiper corpulento, entonces. Sí, 100%. La neta, el casting ahí fue impecable con Estoico. Y se me hace bien interesante, también en las mismas entrevistas menciona que todo el traje, o sea, la armadura, su capa, el casco, dice, entre todo eran como casi 40 kilos estar cargando ¿Cómo mientras crees? actuaba. Ajá. Wow. Dice, Órale. y encima échale las escenas de acción y andar con el hacha y con la espada. Dice, no, era un ejercicio bien cansado estar actuando. No, hombre, pues sí me imagino. Era un montón de cosas o de muchos props que traían encima. Que a mí en lo personal sí llegó a haber momentos donde sentía que era demasiado, ¿sabes? O sea, porque claro, son capas de, pues para el frío, pero pues de repente hay escenas donde él es el único que trae esas capas así gigantescas, los demás tienen como Hippo, que tiene su chalequito, su playerita así normal y todos los personajes Pero es que de todos los la... demás vikingos están muy gorditos, ahí traen ya sus capas de protección para el frío. Excepto por Pues Hippo. en teoría también él, Tipo, ¿no? Pero luego también tienes a los vikingos internacionales de otras culturas que tienen como su ropa muy típica de su cultura, los asiáticos y así, y son ropas súper ligeritas.
y estoico, que es el que ¿Etaje? está acostumbrado a ese clima, es el que trae la capa así, capas y capas de piel, ¿no? Pero, ¿sabes? Es que tiene sentido, porque el personaje animado es muy corpulento, o sea, no podían quitarle esas capas, porque si no iba a Sí. perder ese volumen que lo Ujú. caracteriza tanto en la animada. Sí, justo, y creo que ese fue, pues no el error o el problema, pero sí, al final te das cuenta que las capas de ropa están ahí solamente para hacerlo ver más grande, para que se Ujú. parezca al personaje animado, pero en muchos momentos no hace sentido que tenga tantas capas, o sea, porque incluso cuando están adentro en la fogata, todos cotorreando y brindando, y hay un chorro de fogatas alrededor, la escena se siente súper cálida y el güey está así, ¿no? Pobre Ay, hombre no. muriendo de calor ahí, pero comprometido con el papel, ¿no? Era importante. Sí, sí, sí. Ahí, no como Pam en el episodio de Lilo y Stitch, que no se quiso poner su sudadera de Stitch porque estaba haciendo calor. No, Sí. no, no lo iba a hacer. Pero bueno, ahora se redimió viniendo de color verde, como hipo. Ah, sí, Ah, sí, sí, viene. sí, vengo de vikinga. Digamos que sí. Entonces, antes de empezar a hablar de otros temas, hablemos de nuestras impresiones generales de la película. ¿Nos gustó? ¿No nos gustó? Sin clavarnos tanto en los detalles, ¿cuál fue su output? ¿Es pulgar arriba, pulgar abajo? Uy, muy binario. Vámonos por binario primero. Ok, Todo o nada, sí. negro o blanco. Para mí, creo que... Ah, perdón, Pam, ibas a No, no, responder. no, sigue, adelante. No, solo iba a decir que nunca pensé que fuera a decir que un remake me iba a gustar. Y es la primera vez en mi vida que un remake me gusta. Y no solo me gusta, o sea, salí emocionado del cine a pesar de que es una película que ya había visto. Dije, wow, o sea, es posible. Es posible emocionarse viendo un remake. Qué locura. Ok. ¿Tú opinas lo mismo, Pam? Eh, ajá, debo decir que sí me gustó y siento que funcionó muy bien, pero es que siento que funciona muy bien porque la original funcionó y como es casi un copy-paste, pues todo el pace, todo en general, la historia está bien contada, pues digo, ah, bueno, claro, o sea, la historia siempre me gustó desde un inicio y independientemente de si es animada o si es en live action, la historia funciona bien y por eso la disfruté. Sin embargo, debo decir, o no sé si porque estaba muy sensible, pero en algún momento quería llorar, porque, pero no llorar por de que, ay, cómo va la historia y así, no, quería llorar porque estaba pensando de, ay, todos esos animadores que hicieron estas secuencias, los niños ya no van a ver esas secuencias animadas de antes, van a ver el live action. O sea, como que, no sé, estaba pensando en la gente que trabajó en esta película previamente y que ahora, pues, no estaban o sea, para estas nuevas generaciones no van a recordar esa versión, van a recordar esta de live action. Pero pues era yo en mi mente interna que quería, no sé, llorar por eso y ya. Yo siento que eso va a ayudar justo a que reviva un poquito el querer ver la original, ¿no? O sea, porque, digamos, tenemos a estos dos perfiles de familias modernas, que está el perfil que crecimos viendo animación y que queriendo contagiar un poco ese gusto por la animación, le muestran a sus hijos las versiones animadas, y está tal vez la versión que nunca vieron animación y por ser live action fueron a verla con sus hijos, y a la hora de conocer que hay más allá de eso, entonces conocen las animadas, ¿no? Porque también no olvidemos que la trilogía animada ya existe, ¿no? Y la live action apenas va a empezar a producirse, apenas es la primera iteración. Entonces creo Ujú. que eso también puede ayudar a que más generaciones conozcan justamente la versión animada y no quieran quedarse sola y exclusivamente con la versión live action, porque algo que ha pasado curiosamente y últimamente con las de Disney Ujú. es que cuando entras a Disney Plus, en el top 10 siempre está en primero o segundo lugar la versión animada del remake que hicieron. Órale. O sea, como que siempre la gente regresa a ver el material original. Podemos decir un poco lo mismo de Lilo y Stitch, ¿no? Que hasta cierto punto fue, hasta cierto grado, un copy-paste. Obviamente hicieron ese cambio horrible del final que ya hablamos, pero aún así siendo copy-paste en su mayoría, no funciona igual a lo que funcionó esta película. Y bueno, de mi parte, sí me gustó también. 2 pulgares arriba. Siento que me faltó un poco la experiencia porque al cine al que fui en Cinemex, la sala, no funcionaban las bocinas 5.1, entonces solamente el audio venía de enfrente
Y muchas Mm. escenas que siento que pude haber llorado por la música, no lloré porque me faltó como ese, ¿sabes? Es que muchas La reverberación. la reverberación, que bien diría nuestro profe francés Dorian, este, esa reverberación me hizo falta muchísimo para entrar en emoción en esos momentos de música, que quieras o no, la música te mueve en muchas ocasiones, ¿no? Sí, Sí, totalmente. definitivamente. Y más la de esta Y película. más la de esta película. Y hubo Ujú. muchas partes que dije, no mames, si hubieras tenido la música detrás, estaría llorando en este momento, definitivamente. Te tenías que haber salido y pedido tu dinero de vuelta. Posiblemente. Sí, sí, pero sí es cierto. O sea, de entrada, sí, el volver a vivir, el escuchar la música, sobre todo, no sé, o sea, yo la he escuchado mil y un veces mientras estoy trabajando, así como de fondo, y es absolutamente perfecta. Y como que volverla a ver, aunque no hubiera película, simplemente escucharla otra vez, como dices, te mueve un chorro de cosas, la verdad, sí, está bien padre. Pero bueno, adelante. No, igual que Mario tuve como una situación similar en el cine, no era como de las salas más modernas, e igual el audio que me tocó, pues no fue de los mejores. Entonces, sí, también como que quedé un poquito así de, demonios, tal vez esto se hubiera escuchado mejor si hubiera tenido como todo el sistema funcionando correctamente. Sí, ahora que vengas a México, vamos a Cinépolis VIP. Ah, IMAX 4DX, todo el pedo, y vamos a verla. va. Porque tal vez, y me quedó la curiosidad de verla en español, ¿eh? Porque sí escuché comentarios de alguien que la vio en español que dijo, ay, sí, está muy padre en español, me gustó Ujú. mucho el doblaje que hicieron, y me gustaría como también conocerla, cómo fue que se traduce en español esta película, porque tal vez al haber visto todas las animadas en español, incluso, como que siento algo distinto, ¿no? En haberla visto en inglés. Mm. ¿Cómo es la voz del actor en esta nueva versión comparado con el actor de voz anterior? Este no habla gangoso. Ok, O sea, este ya, tiene un, ya es para bueno. empezar, sí. O sea, este tiene un tono de voz bastante normal Sí, y acorde a su apariencia, ¿no? O sea, Ya. y sí se parece bastante, ¿no? ujú, sí, Sí que me sorprendió eso, dije, qué buen casting. el casting, siento que el casting estuvo súper fino en toda la película, que sé que ahí Iván agregó un punto que no sé si también vaya a ir de lo que quieres decir, Pam, pero yo en lo personal me pareció 10 de 10 el casting que armaron en esa peli, ¿Y cuál es el punto que yo dije? de la inclusión forzada. Bueno, sí. Ahorita hablaremos de eso, pero sí. En cuestión del casting, creo que solo hubo dos cositas que me medio molestaron y fue, bueno, creo que fueron más que nada los gemelos, Ujú. que incluso en algún momento están cenando con su tutor, se me fue su nombre, y ellos dicen, sí, nosotros somos gemelos, a veces nuestra madre no nos puede distinguir. Y yo creo que, porque justamente no son, o sea, no son gemelos ahí en esta película, el tutor les dice de que, sí, claramente lo puedo ver o algo así. Ajá. Bocón, Y ¿no? Se llama. Bocón creo que sí. Y pero pues sí, como que dije, no, como que, o sea, no, la chica la verdad actúa muy bien, siento que sí está en su papel y sí está haciendo una buena interpretación, pero pues sí me hubiera gustado que entonces, o sea, no los dejaran como los gemelos, ¿sabes? A mí me pareció bien porque en inglés está como el twin y el identical twin, ¿no? Que aquí en español se traduce más bien como los cuates y los gemelos. Ah, ok. Y en inglés twin aplica para los dos. Entonces ahí el juego justamente de eso a mí me pareció bueno. Y Ujú, también me gustó que uno de los dos fuera totalmente distinto morfológicamente hablando, ¿no? Por ujú, no decir robusto. Y va en línea con la comunidad de vikingos que habitan ahí, ¿no? O ujú. sea, creo que tiene más sentido justo que vaya en línea con el resto de la población a que los dos hubieran sido de que súper flacos al extremo. Perdón, antes de saltar al siguiente tema, entonces, habiendo crecido con las animadas, justo creo que fue como una parte presente de nosotros creciendo esas películas, ¿no? Al menos para mí, cuando vi la primera versión animada, me acuerdo clarísimo que fui con mi madre al cine y al final fue como de no manches, o sea,
Y es de las cosas por las que DreamWorks tanto me encanta, a diferencia de Disney, que se arriesgan a que los stakes estén más altos siempre, ¿no? Y en este caso, la pérdida de Hippo con relación a su pierna, Ujú. de que en cualquier otra película de Disney nomás habrá sido como de, ay, sí sobrevivió y ya. Y está intacto. Ya está. Ajá, Y intacto, se cortó ¿no? el pelo como Rapunzel. Exacto. Y aquí es como de, no, güey, o sea, perdió una pierna Ujú. y aparte eso fortalece la conexión con su dragón, ¿no? O Justo. sea, ese momento cuando lo vi por primera vez dije, no manches, Sí, qué joya. no, Así sí, es. estoy completamente de acuerdo. Originalmente, voy a mencionar un poquito del documental que les dije, el que hicieron unos amigos que se llama La Teta en la Luna, que es La Cabeza en la Luna en español. Y estos amigos hicieron este documental que habla sobre DreamWorks y en una de las secciones empiezan a hablar de cómo entrenar a tu dragón. Y creo que en una de las entrevistas originalmente habían pensado que para darle como más drama querían que Hippo muriera. Y ahí fue como un gran no, no, no. Wow. Ajá, sí, porque dicen, ¿cómo vas a matarlo, no? Y entonces ya a alguien se le ocurrió la idea de que también perdiera la pierna. Spoiler, si no la han visto. Sí. Este, que perdiera la pierna para pues tener esa conexión, como dices, con este chimuelo. Chimuelo. Sí, que tiene muchísimo más sentido esa decisión. Qué bueno que... Sí. Imagínate que lo hubieran matado. No, deja tú que lo No hay hubieran matado. O secuelas. sea, al final del día, la historia pega como lo hace porque existe precisamente esa conexión, ¿no? Sí. Porque Chimuelo pasa, pues se puede decir, mutilado una gran parte de la película, Ujú. ¿no? O imposibilitado de, pues, llevar a cabo su vida. O sea, de no ser por Hippo, se hubiera muerto. Ujú. Ujú. E Pero a Hippo, causa de Hippo es que estuvo en esa condición también. sí, 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 justo. Así Ajá. es. Entonces está interesante que Hippo lo metió en esa situación, lo sacó de esa situación y al final del día, que justo su pierna es lo que conecta al pedal que activa Ujú. y maniobra la cola, es lo que él perdió, ¿no? Mm. Sí, 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 esas capas de profundidad de desarrollo de personaje. Sí. Sí, y una manera de manifestarlo visualmente muy fácil, ¿no? Ujú. Exacto, sin romperse la cabeza. Entonces, ya que los tres estamos de acuerdo que esta adaptación fue exitosa en comparación con lo que Disney Ha ha mostrado. arrojado en años Ajá. anteriores, ¿qué podemos determinar de este factor diferencial? ¿Qué hicieron bien en DreamWorks a diferencia? Yo creo que a muchas personas no les gustó el hecho de que fuera un copy-paste tal cual, casi, casi cuadro por cuadro, línea por línea. Sin embargo, yo creo que cuando la película original es tan perfecta, cualquier desviación que hagas de ella va a ser para menos, casi siempre, ¿no? Y también hay una cosa que cuando otras franquicias y cuando Disney, cualquier otra cosa, ha hecho remakes, a mí me da la impresión que tienden a olvidar o a ignorar qué es lo que hizo esas películas buenas en un principio. Ujú. En cuanto a, sí, que ves la nueva y dices, es que no sentí para nada la conexión entre los personajes, los momentos, como que se enfocaron más en los fuegos artificiales, por llamarlos de alguna manera, en los Ujú. efectos, en que se viera increíble, en el agua, en los dragones, en el mundo en sí. Por ejemplo, en el caso de Avatar, en el bending, que se viera chido, en el mundo, los países, etcétera. Y tienden a dejar de lado los momentos de conexión entre personajes. Ujú. Ujú. Eh, Algo que pasa mucho cuando la gente va al cine, hay muchas cosas que están pasando sin que ellos necesariamente lo hagan consciente Ujú. a nivel de lenguaje audiovisual. Por ejemplo, los encuadres, ¿no? Si la cámara está a una distancia del actor en un determinado momento, nos marca un sentimiento muy diferente que si está más alejado o más cerca. Ujú. Si la cámara deja un poquito de aire por encima del actor o no deja nada de aire, nos da una sensación o de más relajación o de más asfixia
o sea, hay muchos elementos audiovisuales que se pueden utilizar para dar una determinada sensación, los colores, la iluminación, etcétera, etcétera. Y una muy importante es el pacing o el timing o el tiempo que se dedica a cada momento. Y tocamos un poquito al respecto en el caso de Lilo y Stitch, donde todo al principio se siente en chinga. Toda la acción, rápido, cortes. Cada cuadro dura 2 segundos, 3 segundos a lo mucho. Y creo que algo que hizo muy bien esta película, la de Cómo entrenar a tu dragón, es precisamente que no se daba tanta prisa. O sea, se permitía el existir en la escena y el respirar y el dejar a los personajes sentirse de una manera determinada. Una escena que me llamó mucho la atención en ese sentido es cuando Stoico regresa de haber intentado encontrar el nido de los dragones y se encuentra con la noticia de que Hippo es el nuevo héroe, el domador de dragones, y se sienta en su casa e intentan tener una conversación. Y se siente la conversación como muy incómoda por ambas partes, ¿no? Sí. Pero es la intención de esa escena. Y los creadores, el director, los actores, se dan la oportunidad de grabar silencios incómodos de 5 segundos, 8 segundos, nomás así como, ¿sabes? Entonces, como que ese tipo de momentos de los personajes solamente existiendo en el mismo espacio, o momentos cuando ya se van los vikingos que tienen capturado a Chimuelo y Astrid viene con Hippo y le pregunta qué va a hacer ahora. Toda esa escena es súper bonita porque de entrada están en un escenario absolutamente increíble. Sí. y te permiten sentirte ahí, ¿no? O sea, te permiten estar ahí nada más hablando. Puedes sentir el viento, puedes escuchar las gaviotas y simplemente estar viviendo lo que los personajes están viviendo en ese momento. Muchísimos close-ups. A mí el actor de Hiccup se me hizo gran actor porque tenía muchísimos close-ups y te daba a entender una cantidad de emociones simplemente con su cara, ¿no? Ni siquiera tenía que decir nada. Entonces, creo que es el mayor acierto, por lo menos en mi opinión, de este live action con respecto a los otros, que por primera vez se da la oportunidad de vivir esos momentos y de contar la historia en orden. También eso es otra cosa, pero bueno, ya los dejo hablar a ustedes. Que creo que tiene que ver mucho con el cumplir la demanda de la audiencia en contraste a contar la historia como se tiene que contar, ¿no? Que bien lo mencionábamos también en el caso de Lilo y Stitch, que tal vez la primera secuencia o el primer segmento lo hacen tan rápido para cachar la atención de las nuevas generaciones que están tan acostumbrados a un ritmo muy acelerado de consumo de contenido, a fin de justo cumplir con la expectativa de la audiencia. Mientras acá, por lo contrario, es como, no, güey, a ver, yo te voy a contar la historia, así es como tienes que verla, y necesito que viajes conmigo en la manera en la que te quiero contar la historia, ¿no? Y creo que eso es un factor súper fuerte, justamente en la intención, y tiene todo que ver con la dirección, que es otro punto que mencionabas y que habíamos estado hablando desde previamente que fuéramos a ver la película, que Dean DeBlois es el director de esta película y es el director de las originales de Cómo entrenar a tu dragón, ¿no? Que ahí también en otros fragmentos de entrevista que les compartía, él mismo menciona que no ha visto la adaptación de Lilo y Stitch, que él también dirigió junto con Chris Sanders, y que él no es fan de las adaptaciones live action, pero que cuando se enteró que Universal compró a DreamWorks, iba a ser la adaptación de DreamWorks, de Cómo entrenar a tu dragón, él mismo dijo, ok, si lo van a hacer, al menos denme a mí la oportunidad de dirigirlo, porque y de hacerlo bien. Conozco a los personajes, yo conozco el mundo, yo soy el que entiende las intenciones de lo que tiene que pasar, y de no haber sido así, tal vez habríamos terminado con una versión de Lilo y Stitch donde Ohana no significa familia, Ohana significa, ahí está el div para que te cuiden. Lilo, mientras yo me voy a estudiar, ¿no? Que es todo el corazón de la película de Lilo y Stitch y lo destruyeron por completo. A fin de querer cumplir una expectativa, una agenda o cualquier otra interpretación de otra persona. Y aquí Dean DeBlois entiende desde adentro
todo lo que hace Cómo entrenar a tu dragón a Cómo entrenar a tu dragón. Es como, por ejemplo, yo lo veo de esta manera. Cuando uno hace un cover de una canción, si tú tratas de hacer la canción exactamente igual a la original, pues tienes un reto muy grande porque la gente tiene un punto de comparativa y, y la gente se va a dar cuenta en dónde cometiste errores. Por ejemplo, o sea, si tú haces un cover de, no sé, X y canción y de repente la banda se equivoca o hace algo raro, la gente lo nota porque sabe cómo es la canción original. Sin embargo, si el cover está bien hecho, si está bien interpretado, pues la gente lo va a disfrutar y lo va a dejar fluir, porque pues no, o sea, van a decir, ah, sí, sonó igual que el original, o aunque haya pequeños detalles, pero pues si sigue en esencia bien, o sea, va a funcionar. Y creo que es lo mismo que está pasando con estas películas y estos remakes y así. Es como tratar de hacer un cover bien o hacer un cover mal, ¿no? O hacer malos cambios que la gente fácilmente puede notar. Porque digo, no estamos tan viejos como para decir que, no sé, la original de Lilo y Stitch fue hace muchísimos años atrás. Lo mismo como entrenar a tu dragón. Todavía tienes una población que está todavía dentro del rango de este tipo de películas, ¿no? Y pues estas personas son las que ahora llevan a sus hijos a ver estas películas y pues ellos se pueden dar cuenta si funcionan o no funcionan. Siguiendo la metáfora que mencionas de los covers y alineándolo un poco al copy-paste una vez más, tenemos de ejemplo El Rey León, ¿no? Que ahí sí fue también un copy-paste casi directo de la versión animada, pero una vez más, bajo la dirección de otra persona, con otra visión, con otro entendimiento de lo que es la película y con esta interpretación que pues le quita todo el appealing, toda la personalidad a los personajes al quererlo hacer realista, entre comillas, y venderlo como una película live action cuando sigue siendo animada, ¿no? Ujú. Y ahí tenemos ese también principal diferenciador, siento yo, en la adaptación de los dragones en la live action, que no tuvieron miedo de mantener la esencia, en este caso de Chimuelo, por ejemplo, de Ujú. decir, no, esa es el diseño de Chimuelo, así es como funciona Chimuelo, tiene este lado tierno, tiene este lado agresivo, pero también los otros dragones de decir, ese es el diseño, podemos ajustar algunas cosas, pero sin perder como tal la expresividad y la interacción de estos dragones. O sea, a mí me sorprendió para bien este dragón, el gordito café que parece un pug. O Ah, sea, Sí, sí. a pesar de que le metieron elementos realistas, sigue teniendo esos elementos que hacen a ese personaje. Ujú. A diferencia del Rey León, que son leones existiendo, y parece que estás viendo un documental de National Geographic queriéndote inventar una historia por encima, ¿no? Sí. Entonces, también creo que ese factor ayudó muchísimo en esta adaptación de decir, vamos a tomar esta decisión, la vamos a llevar a este lugar, y lo hicieron de una manera muy acertada en crear estos personajes fantásticos en un mundo real. Ujú. así es. Sí, bueno, también tenían una ventaja y es que pues los dragones no existen en la vida real, ¿no? Entonces al final del día, si los quieres hacer, pues los puedes hacer Pero como aún así quieras. como que sí tomaron elementos, o sea, por ejemplo, el dragoncito chiquito, Ujú. el mini dragón, Ajá. tiene como elementos de De un camaleón. un Ya, pero lo camaleón que voy es y... que no podías hacer lo mismo con los leones porque no hubieran parecido leones reales. ¿Me Pero explico? en el caso de estos dragones, los compararon contra la película animada, contra la original. O Ujú. sea, Sí, siento que hubo ahí como una especie de calcar, a veces hasta siento un poquito, pero no creo que lo hayan calcado, creo que lo interpretaron bien, como que supieron adaptar de manera realista estas animaciones tan cartoon. sí, justo. O sea, hicieron un gran trabajo, como dicen ustedes, en mantener un diseño original que existía en un mundo caricaturesco y meterlo en un mundo un poquito más realista sin que desentonara, que tuviera como los suficientes elementos para que funcionara en ese mundo, sin embargo, que se mantuvieran lo más apegados posibles a los originales, ¿no? Ujú. Pero a lo que quería llegar es que, en mi opinión, y bueno, no estamos hablando ahorita del Rey León, pero volviendo a esa comparación, al Rey León le fallan muchísimas cosas, no nomás la expresividad de los personajes. O sea, como que muchos nos quedamos con la falta de expresividad de los personajes, que sí es cierto,
pero incluso el mismo lenguaje cinematográfico y lo que mencionaba al principio es algo que en el Rey León, en la adaptación del Rey León, no tomaron en cuenta. Cosas tan sencillas como la escena de Esta noche es para amar, Can You Feel the Love Tonight. En la original es de noche, y eso les da como un poquito más de intimidad a Nala y a Simba. Están ellos interactuando con la cascada, son ellos solos, ¿no? Al final del día, como en este mundo. Y en la live action tenemos tomas súper abiertas, mostrándote, prácticamente presumiéndote su CGI increíble de la jungla, sus cascadas enormes, sus sabanas y tal. Y es de día. Entonces, esos pequeños detalles hacen que se pierda muchísimo la esencia de las escenas, ¿no? Ujú. Sí, y retomando y trayendo de vuelta a Dragón, o hablando un poco de las locaciones que tú mencionabas, Iva, en este momento en el que Astrid y Hippo están hablando y vemos el espacio en el que habitan, creo que también es un factor bien importante en el sentido de que muchas de las películas de Disney recurrieron a la pantalla verde para resolver todo esto y todo con CGI, ¿no? Y acá es como de qué hacemos, pues nos vamos a Irlanda del Norte a grabar y nos vamos a los peñascos y nos vamos al lugar donde realmente es como si estuvieran aquí existiendo los vikingos, ¿no? Y les das ese material también a los actores donde realmente están en este ambiente que pueden respirar, pueden ver, pueden sentir y le da mucho más credibilidad a lo que sea que está sucediendo. Además de, por ejemplo, el Coliseo, la arena en donde van a entrenar estos chicos, la construyeron realmente Así. allá afuera, ¿no? O sea, si ven un poquito de las entrevistas, hay un making of muy corto en HBO Max donde justamente te muestran todos los carpinteros que necesitaron para armar esa estructura, cuando entran, cómo ven el espacio, que incluso Dean está dando instrucciones de dirección de cuando entren, pues tienen que sorprenderse, quién sabe qué. Y los actores era como de, no manches, es que no tienes que decirme que me sorprenda, está bien pasado de lanza como entrar aquí, ¿no? De realmente sentir esta credibilidad del espacio que están manejando. Y también el cómo adaptaron el diseño de producción de animación a acción viva, a mí me pareció fino, fino, fino. O sea, de que mantuvieron bien las estructuras, mantuvieron los diseños, las formas, los símbolos y tal vez cómo entrenar a tu dragón de animación es un poco más colorido en muchos elementos, pero acá siento que también eso lo manejaron de manera narrativa, donde al inicio cuando te presentan Berg, cuando comienza la película, está en un ambiente lloviendo, oscuro, nublado, y a lo largo de la película se mantiene sin tanta iluminación y tanta colorimetría, y ya que los dragones están existiendo en Berg junto con los vikingos, cambia, ¿no? Y es una paleta de color súper distinta, mucho más iluminado, mucho más colorido, y te habla mucho de este cambio que tuvieron también los vikingos como sociedad a la hora de aceptar a los dragones como parte de su comunidad, a diferencia de estar peleando con ellos constantemente, ¿no? Y es algo que manejaron súper bonito en ese sentido. Sí, y en ese sentido hay un detalle que me encanta, volviendo a la ropa de Stoico, de cómo a lo largo de toda esa película él tiene como su ropa muy vikinga, ¿no? Sus capas y capas de piel, sus pedazos de armadura y tal. Y en esta escena del final está vestido de verde. Y mira, hasta se me pone la piel chinita. Y es como semánticamente, semióticamente te están diciendo que Stoico dio un paso a parecerse más o a buscar ser un poquito más como Hippo, ¿no? Que al final del día el verde es el color de Hippo desde el principio. Entonces, y justamente en ese momento le dice, lo que Berk necesitaba, lo que no habíamos visto en todo este tiempo, es que necesitábamos ser más como tú, y eso se refleja de nuevo de manera visual al él vestirse un poquito más parecido a Hippo, ¿no? Adicional a todo lo de los colores que dice Mario y como el pueblo entero cambia y tal, pero sí fue un detalle que lo vi. Y también pasa en la original, pero en la original no lo había hecho consciente, se me hizo bien chido. Y creo que eso también en esta adaptación ayuda mucho en el cómo expanden un poco esa clase de cosas, ¿no? Que justo sí hay escenas extra o que profundizan un poco más en los personajes y justamente suman a la historia más que distraer o que sea solamente paja. O sea, el simple hecho de que ¿cómo se llama el vikingo todo presumido que quiere? ¿Bocón? No, no, no. No, El Patán. Patán, ajá.
que Patán haya tenido su propio arco, Sí. mini arco ahí con su papá, que a lo largo de la película, que al inicio parece nomás como comic relief, ¿no? Ujú. Que dices, hay un gaja ahí medio gandalla del papá con el hijo de no me hables en público. Pero que al final el papá también reconoce como la valía de su hijo y tiene como su mini arco de estoico con Hippo, pero con él mismo, ¿no? Claro. Que dices, ok, esto suma profundidad a los personajes, de alguna Así es. manera, y es algo que está chido que hayan aprovechado en la adaptación para poder explorar eso, a diferencia de querer cambiar cosas con tal de contar otra historia. Un poquito como lo que pasó con Lilo y Stitch, ¿no? Donde dices, ay, Disney cómo se pudo abaratar, ¿no? No queriendo tener los modelos de, ¿cómo se llaman? Los Gantu. aliens. Ah, Aparte de Gantu, los otros, Jomba y... Jumbo Ah, y los aliens. Quickly, ajá, Ajá. de que termina utilizando a los actores en lugar de utilizar a lo mejor a los modelos, ¿no? Y aquí, o sea, puedes ver de que no escatimaron y que de verdad, o sea, le metieron el budget para tener los dragones que fueran necesarios, ¿cómo se llama? Los villagers, ¿cómo se dice? Ajá. Los Pueblerinos. pueblerinos. Y sí, como dice, ¿no? Está muy bien construido todo el mundo y el ambiente para que realmente haya una inmersión y que no Ujú. se sienta como una mala adaptación. Al contrario, es una adaptación bastante buena. Y sumando a eso y retomando un poco de lo que mencionábamos en el episodio de Love, Death and Robots, que decías, Iván, sobre la profundidad del lore o Ujú. como de la historia detrás de lo que está sucediendo, que dijimos, bueno, en cuestión de producción por animación, si no se ve, pues bye, ¿no? Y eso, en retrospectiva, como que lo dije desde una perspectiva muy desde producción. Ujú. Pero, por ejemplo, aquí en la película, en las mismas entrevistas de Gerald Butler, menciona que en su espada Mm. tiene en runas vikingas el nombre de Valka. Ok, qué Ajá. chido. Y eso es algo que en la Órale. película nunca lo ves, pero que suma justamente la credibilidad de sus personajes y que cada que se enfrenta a los dragones con la espada, pues es en honor y en venganza a su esposa, que fue arrebatada por los dragones. Y todo Mm, eso son capas y capas, una vez más, de la creación de este mundo que te hacen realmente vivirlo como si fuera real, ¿no? Todo ujú. Claro. este diseño de los vestuarios, de las casas, de los villagers que mencionas, Pam. O sea, todo eso que realmente le metieron el detalle suficiente para decir, como lo que decías tú, Iván, mencionan, sí, venimos siendo vikingos de diferentes naciones y se refleja en el vestuario de las personas que hay ahí, ¿no? Ujú. Todo eso suma a que se haya formado todo de manera más orgánica lo que hicieron. Sí, Sí. claro. A mí me encantó el detalle de los barcos, cómo cada barco tiene su vela de diferente color y con Ujú. su escudo, ¿no? Eso se ve Ujú, bien bonito. Y justo es un detalle que le agrega porque se ve chido, pero a la vez te cuenta una historia, ¿no? Entonces, Con ujú. eso tú puedes perdonar un poco lo que mencionabas de la inclusión forzada. Por ejemplo, ya ves que están en la junta y que tienen a todas estas diferentes etnias participando. eh, no sé, o sea, pues puedes darles, ¿no? Eso. es que mira, mi opinión respecto a la inclusión, sobre todo cuando hablamos de diferentes razas, es que si nos basamos en el mundo real, que al final del día todas las obras de fantasía tienen cierta base en el mundo real, eh, las razas corresponden a las diferentes regiones del mundo. Es Ujú. decir, antes de la globalización no había personas de raza afroamericana en Europa. Por lo tanto, si tú vas a hacer una película basada en la Edad Media o de ficción, de ficción sustentada en la Edad Media en Europa, no tiene mucho sentido que tengas a gente de raza negra, a menos de que cuentes una historia de cómo llegaron ahí. Y acá tienes este conglomerado de gente de todo el mundo que de alguna manera terminó en este pueblito, ¿no? Puede tener sentido en unas historias o en otras, pero al final del día, si tienes un lugar con una mezcla de razas de todo el mundo, es porque es una metrópolis, es un centro de comercio o algo así, ¿no? Por ejemplo, criticaban mucho los Anillos del Poder por cómo una pequeña raza de hobbits que viven en el bosque en medio de la nada, de pronto tienen todas las razas y colores posibles.
¿cómo sucedió eso, no? O sea, si al final del día tenemos que tomar en cuenta que la gran mayoría de los pueblos permanecieron completamente aislados durante cientos de años, y nunca, o más bien hasta muy recientemente se dio esa mezcla. O sea, tu problema es más, por ejemplo, si está como en historias realistas, ¿no? O basadas en No, la realidad. Porque digo, aquí estamos hablando de una fantasía claro, y estás hablando de vikingos que están viajando alrededor del mundo y que tienen diferentes clanes. Y- sí, claro. Pero al final del día, la fantasía, como decía, se basa en la realidad hasta cierto punto, ¿no? Mm, yo siento en este caso que está bien argumentado en el sentido de que son marineros y al simple hecho de, o sea, si quieres irte por el lado histórico de las cosas, hay vestigios de que los vikingos llegaron a América en algún momento, ¿no? Ujú. Entonces, desde ahí ya te habla que sí pudo haber cierto nivel de mestizaje en algún punto histórico de la vida vikinga. Entonces, aquí estás planteando una isla, tal vez en las demás islas no, pero tal vez aquí es una isla donde sí decidieron empezar a abrirse en este lado del mestizaje. Y en el mundo que está construyendo el director, en la manera en la que lo argumentan y te lo presentan, yo sí siento que sea más factible y más creíble que no vi Los Anillos del Poder, pero pues vi El Señor de los Anillos y vi las del Hobbit, y pues todos son como muy alineados a una misma lógica. Además tengo entendido que Los Anillos del Poder es antes de la historia del Señor de los Anillos, entonces tiene incluso menos sentido. Pero aquí, al estar planteando desde el inicio tu mundo en el que vas a existir y argumentas de esta manera y se vincula con que son vikingos y son marineros, yo siento que sí está bien fundamentado. Sí, sobre todo porque dicen que son clanes que se unieron, ¿no? Y que terminaron siguiendo pues al clan de ¿cómo se llama? Estoico. Ajá. Ujú. Sí, también creo que está bastante válido. Y, igual, regresando un poco a la parte histórica, aparte de que llegaron a América, también hay vestigios de que los vikingos empezaron a tener contacto con los romanos o que llegaron a irse un poquito más hacia el sur y que sí llegaron a tener como un intercambio. Entonces creo que está válido. Sí, al final del día creo que no deja de ser inclusión forzada porque no te cuentan nada extra o no, o sea, la historia se pudo haber contado perfectamente sin esos elementos o sin esas tribus. Sin embargo, creo que es en uno de los casos o en el caso en el que menos me ha molestado, porque siento que no le hacen mucho hincapié. Es simplemente una escena donde dicen, bueno, tú provienes de tal, tú provienes de tal, por eso a lo mejor te ves de una cierta manera, tienes ciertos, ¿cómo se llama? Como atributos de ciertas tribus o de ciertas culturas. Ok, y ya está, y seguimos con la historia. O sea, eso se me hizo hasta cierto punto. Yo siento que se sintieron obligados por alguna razón, ¿cómo se llama? Algún mandamiento ejecutivo o alguna cuota o algo que dijeron, tenemos que cubrir esta cuota de inclusión, vale, vamos a cumplir, pero que no nos estorbe y seguimos con el resto. Entonces, en ese sentido se me hizo bien. Porque pues sí, o sea, puedes justificarlo y puedes hacer toda una historia, pero al final del día, a la historia en concreto que estamos contando, pues no nos suma nada en realidad, ¿no? Entiendo tu punto 100% y lo valido en esa perspectiva que mencionas. Y sí te creo que haya sido influenciado un poco de esa manera. En parte, y una vez más, regresando a las entrevistas que le hacen a Dean, como que él sí menciona como que quiere expandir un poco más el mundo, bla, bla, bla. Pero pues también él mismo dice, ¿no? Que en un momento su productor le dice, no puedes hacer chistes de gordos en 2025. Y es como de, ah, no, pues yo voy a ser el gordo del que se burlan para poder hacer el chiste de gordos. Entonces, ahí sí te creo que justamente haya habido como esta indicación de, pues, más ejecutiva o para cumplir cierta agenda, lo que sea, para cumplir con eso. Y fue como de, ok, lo mencionamos, pero seguimos con la historia, ¿no? O sea, no nos va a afectar ni para bien ni para mal, solamente ahí está el check y vámonos. Justo, sí. Que a la final, pues, siento que mucho de la inclusión forzada es darle esa importancia en estas adaptaciones que realizan, en estas películas que realizan. Y acá, al no darle como más allá de lo que tienen que cumplir, también se invalida que sea forzada, ¿no? Eso simplemente existe y ya. Sí, justo. Sí, por ejemplo, en el caso de Blancanieves, donde el rasgo principal de Blancanieves, porque lo dice su nombre, es que es, Blanca como la nieve. así es, Ajá. el intentar hacerla, creo que es latina la chica, ¿no? Creo que es ascendencia latina. No la Ajá. vi.
Pero sí, o sea, ahí ya es ir en contra de la historia de una manera completamente a propósito, ¿no? Sí, Entonces, bueno, O pero sea, digo, dentro de los personajes principales en Dragón, el casting pues realmente respeta mucho, pues ahora sí digamos la etnia, no sé. bueno, el chico, se me olvidó, Patapés, creo que se llama, Fishlegs, ajá, ¿que no es es, rubio? pues es latino, ¿no? Tal cual. O tiene unos rasgos muy latinos, por lo menos me lo parece. Bueno, No pero sé. Y la misma Astrid, ¿no? Astrid también mm, es mestiza, Ajá. pero a mí Sí, no pero me... a mí lo único que me molestó de Astrid es que estaba muy maquillada. Como que sentí ¿se te como, a hizo? mí se me hizo, o a lo mejor, no sé, es que la veía y la veía, dije, es que está muy, muy, muy limpia, muy, no sé, las pestañitas todas curly, sentía como la sombrita y así. Y dije, no, no, o sea, me gustó su acting, ¿sabes? Solo no me Sí. gustó, no sé, como a lo mejor el maquillaje o lo que le pusieran en la cara. Son muy jóvenes, Pam, no tienen arrugas. Ah, ya sé. Pero un poquito de Ay, mugrita, ¿no? sí, Así, ajá, un al poco de final del día mugre, no se bañan búscala. todos los Sí, días. sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. A mí me llamó la atención que, y de nuevo, volviendo a los colores de los personajes, no entiendo por qué le cambiaron el color, porque Astrid es azul, ¿no? Su personaje siempre como que es muy característico el azul para ella, al punto que su dragón es azul también. Y acá la pusieron de rojo todo el tiempo y hasta el final tiene un poquito de azul. No, pero en la original sí, Astrid también tiene ese mismo outfit de líneas rojas. ¿Ah, sí? Sí. Y ya después justo cambia a azul, de lo que yo recuerdo. No me A menos acuerdo. que ahorita Pam busque. Ah, o alguien busque. Yo la recuerdo de color azul, pero bueno, es irrelevante. Sí. Y hablando de las diferencias, justamente, que es nuestro siguiente punto, las principales diferencias entre una y otra de la animada a los de acción viva, ¿notaron algo muy ajeno o en general sienten que estuvo bien realizado? Estuvo bien realizado, pero sí, obviamente tuvo pequeños cambios. Un cambio que yo le noté fue en el mismo personaje de Hiccup, ¿no? Que el Hiccup animado es como más humorístico, o sea, Mm, como que se toma toda la situación con un poquito de humor y también acepta por completo, o sea, él está bien consigo mismo desde el principio, mm, entiende que no encaja en este mundo, pero no tiene un problema él con sí mismo. Y lo notas con pequeños momentos, pequeños diálogos. Por ejemplo, se me viene a la mente muy al principio cuando están en esta escena peleando contra los dragones y le dispara al Furia Nocturna y Latina y dice, wow, o sea, ¿alguien vio mi hazaña? mm. Y sale el otro dragón, ¿no? El dragón malo, digamos. Y en la original dice, sí, aparte de ti, como ya sé que tengo mala suerte y que nadie vio más que tú, ¿no? Y en la nueva dice algo como, no recuerdo exactamente la línea, pero es más como chin, como este es un problema serio, ¿no? O sea, al final del día creo que son sutilezas muy, muy pequeñas, pero en el personaje en general se nota que el Hiccup animado es más ligero, como más humorístico, como que más tranquilo, y el nuevo es un poquito como más trágico, como más melancólico, como un poquito más introvertido. Y al final del día, creo que ambas versiones me gustaron mucho. Eh, no prefiero una sobre la otra, sino que una de las ventajas de tener diferentes versiones es que puedes tener dos opciones que están chidas las dos, ¿no? Y me gustó. Ya. A mí el principal diferenciador que noté y lo hice, o se me hizo evidente hasta que terminó la película, es Astrid, Mm. en el sentido de que en la original no fuma a Hippo, y es como de, hasta que Hippo empieza un poquito a meterse en su objetivo, ya le dice, güey, no te metas. Ujú. Y aquí desde el inicio es como de, ay, el privilegiado, y ay, Ah. el hijo del, Mm, del líder, y ay, yo luché mucho para llegar donde estoy y tú no sabes. O sea, ujú. como que ese resentimiento Ujú, no estaba en la original ujú, y siento que hace que Astrid caiga un poco mal de inicio.
de que dices, güey, el morro ni siquiera quiere ser líder, su papá no lo baja de pendejo, y todavía llegas tú y le dices que tiene privilegios por ser hijo de líder, es como, ¿por qué, no? O sea, no estás viendo como el contexto de la situación real, donde el mismo estoico cuando llega a la presentación del examen, él mismo dice a voz alta, ¿no? De jamás pensé que mi hijo sería algo que no fuera un perdedor, ¿no? Algo que dices, no manches, qué atención y qué afecto del lado del papá. Y siento que eso que le quisieron agregar a Astrid como tal vez un poquito contar un poco su historia de dónde viene, está chido, pero que lo quisiera como desahogar en Hippo, siento que habla mucho del personaje y también generó que ese cambio de cuando en la original pues empieza como a ser convencida por Hippo de pues que los dragones son buenos y de que le da las gracias con un beso y quién sabe qué, es más creíble ahorita porque los polos son mucho más alejados, ¿no? De te odio y me cagas y pinche privilegiado a decir, ay, sí, ten un beso por el viaje. O sea, siento que eso a mí como que dije, no ¿Cómo que sé, lo sentiste forzado? pues se sintió un poquito más forzadito, Sí, sí. yo también como que lo sentí un poquito más cuando toda esa escena en donde le están tratando de demostrar Chimuelo y Jicopa, esta Astrid, que pues o sea, los dragones no son completamente malos y que por favor no revele el secreto. O sea, sí también como que sentí muy de repente el cambio, ¿no? De ella de pasar a te odio a, bueno, está bien, te perdono, estuvo muy bien el paseo mágico, beso. Sí, y la animada se siente Sí. más orgánico porque de inicio no te plantean ese odio existente, ¿no? Es simplemente Sí, no te fumo, déjame a mí hacer mis cosas y ya. sí, porque sí está todo como que ella todo el tiempo está así enojada, está de Ujú. malas, está de que, Sí, sí, sí. ajá. A mí en lo personal sí me gustó ese cambio, porque justamente, como dice Mario, le da profundidad al personaje de Astrid, le da como un poquito de backstory, ¿no? Y, y no lo sentí como tan agresivo, o sea, como que fuera siempre a estarlo molestando, simplemente estaban en una situación, como por ejemplo estoy pensando cuando están en la escena esta de la fogata con el libro, ¿no? Y le dice, güey, agarra el pedo, esto no es un juego, es una guerra que llevamos peleando, hay gente que se está muriendo, y ante los ojos de ella, él está jugando, o sea, él está perdiendo el tiempo, porque Hiccup todo lo que hace todo el tiempo son cosas que nunca nadie ha hecho antes, entonces para ella es como, güey, si no fueras el hijo del jefe ya te hubiéramos corrido de la isla o no tendrías toda la protección que necesitas para seguir vivo en este punto. O sea, si no fueras el hijo del jefe probablemente estarías muerto en este punto, ¿no? Prácticamente. Mm. Eh, y lo que dice Mario del salto, sí es cierto que ahora es un salto más grande, pero te llevaron a volar en un dragón, güey, con música hermosa, o sea, en el cielo, las nubes, el atardecer. No mames, puedes dar el salto que quieras después de esa escena. Dice Iván, a mí llévenme en un dragón a volar y les digo que sí, Sí güey. a Le todo. aplicaron No un Sí a importa. Aladín, todo. ¿no? Jasmine le dijo que sí a Aladín porque se la llevó en la alfombra Pues voladora. sí, no manches, una alfombra voladora. Ahí está la Ah, estrategia. y Ganar. hablando de volar, tengo dos pequeños datos curiosos, que igual, retomando lo que les mencionaba del documental de la cabeza en la luna, este, había un animador que se llama Simón Otto, quien había participado en la película de Spirit. Y durante toda esta película, pues estaban también teniendo su momento de descubrir el 3D y así. Y él era una de las personas que estaba como en contra del 3D, ¿no? Y que decía, no, es que todo en 3D se ve horrible. Él en esta película, la de Spirit, participó desarrollando ciclos de vuelo para el águila que va junto a Spirit. Y de verdad se puso a investigar, a hacer, o sea, y todo era dibujado a mano. O sea, fue una persona que de verdad, es una persona, no se ha muerto. Es una persona que pues sí se puso ahí a hacer ciclos que guió a todo el equipo para saber cómo hacer volar a las aves correctamente, ¿no? El punto es de que todo este material que llegó a desarrollar en Spirit de cómo funcionaban los vuelos, lo terminaron aplicando en cómo entrenar a tu dragón.
Y pues a él le llamaron para decirle de que, oye, es que queremos saber cómo hacer que estos vuelos funcionen, cómo son las mecánicas y así. Y él en un principio estaba así como súper escéptico porque decía, no, es que en 3D se va a ver horrible, el 3D no funciona y así. Pero bueno, ya una vez dentro de DreamWorks y desarrollando todo el material, o sea, lo que lograron mostrar o lo que lograron manejar con las físicas, pues es muy realista, incluso dentro de la animación, bueno, la primera animada, ambas son animadas, pero sí, gracias a todo el trabajo de esta persona que desarrolló en Spirit, pudieron también desarrollar todos los ciclos de vuelo de los dragones. Y como segundo dato, es que originalmente el dragón que iban a poner era, en vez de Chimuelo, le iban a asignar a Hiccup uno de los dragoncitos chiquitos, de los verdes. No. Ese iba a ser el Chimuelo original. Sí, no sé por qué habían pensado de que, vamos a poner a este dragoncito que es como todo escurridizo y lo trata de esconder y así, pero después dijeron de que no, este dragón pues no está causando ningún impacto, no funciona, y no me acuerdo quién fue, que de repente volteó hacia una parte del estudio y había una imagen de una pantera. Y dijeron, no, es que queremos que sea como algo aterrador, pero al mismo tiempo que te impacte, o sea, como que sea, que te atraiga. Y cuando vio esta foto de la pantera, dijo algo como la pantera, ¿no? O sea, y se inspiraron mucho en el diseño de una pantera para ir con el diseño de ¿cómo se llama? De Chimuelo. Chimuelo. Que fue Pantera y Salamandra, ¿no? Pantera y Ajolote, pues, pero esa combinación. Sí, pero que también tuviera como, no sé, o sea, tú ves una pantera y dices, no, o sea, no me quiero acercar. Querían tener como ese mismo feeling, que pues el dragoncito chiquito verde que parece camaleón en esta película, pues no tiene el mismo efecto. Sin embargo, pues no se deshicieron completamente de él, sino que lo agregaron más tarde en la película. Pues de entrada no puede Hiccup montarse sobre él y volar, ¿no? No hubiera conquistado a Astrid de la misma manera. No hubiera hecho nada, o sea, no hubiera hecho conexión con el dragón, no hubiera descubierto que hay más cosas, no hubiera... Y es que sea, creo que antes de historia. eso viene, creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero esta película está vagamente basada en los libros de Cómo entrenar a tu dragón, ¿no? Y creo que en los libros justamente el dragón con el que hace conexión Hippo es muy pequeño. Entonces, originándose de ahí, creo que de ahí nace esta premisa de que querían que fuera este chiquitín y ya después dijeron, no, eso no funciona, vámonos por acá. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se tomaron toda la libertad creativa del mundo para contar su propia historia, porque sí habría sido algo muy distinto. Sí. Sí, cualquier desviación del resultado que tuvieron hubiera sido desafortunado. Sí. Sí, no, muy bien pensada esa historia. Y yo creo que pues por eso vemos que esta funciona, que esta nueva versión funciona, porque la historia, como dijimos al inicio, funciona. Así es. Y hablando un poquito de la música, bueno, no sé si estábamos hablando de la música, pero igual, de pronto me acordé. Bueno, sí está un poquito relacionado, ahorita van a ver por qué. Esta película, voy a decir algo que a nadie le importa, ¿ok? Pero lo voy a decir igual. Esta película fue lo que hizo que yo dejara de creer en los Óscares. Porque esta película estuvo nominada en su tiempo a 2 Óscares. Mejor película animada y mejor música. Y no ganó ninguno. ¿Contra quién perdió? La música perdió contra Facebook, güey. ¿Quién se acuerda de la música de Facebook hoy en día? ¿La película de Facebook? La de red social. Sí. De David Fincher, ¿no? Ay, no tengo idea. Sí, seguramente. Pues solo hay una película de Facebook. Sí. Y la mejor película animada perdió contra Toy Story 3. Que es muy bonita, pero es lo mismo que la 2, güey. Es lo mismo que ya la lo 2. hablamos en el tier list de Pixar, ¿no? Toy Story 3 es lo mismo que la 2. Así es. Entonces, justamente fue este año donde dije, no me importan más los Óscares. Creo que ese es otro tema, pero sí, los Óscares siento que es una farsa total, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos por ahí. Entonces, la música, decías. No, era eso, lo de la música. Que la música, pues, es increíble, ¿no? Y solo quiero decir que la música es increíble. Pues sí. ¿Quién fue el compositor? John Powell. John Powell, que lo trajeron de vuelta también para el remake. Y algo que mencionaba también,
ponían de ejemplo otros remakes de Disney también que agarran el score y una vez más lo modifican y lo cambian y hacen desmadre y medio. Y aquí Powell dijo, ok, tengo que tomar esto que realicé y Ujú. llevarlo al siguiente nivel, ¿no? O Ujú. sea, no traer algo distinto que vaya a romper con lo que ya es la película y la esencia, sino tomar esto y ver cómo le puedo meter más profundidad. Ujú. Y ahí vuelvo a mi otro punto de que me faltó ese 5.1 Dolby Surround. Tienes que Ah, volver a ir al sí. cine, Tengo que Mario. volver a verla, güey. No puedo quedarme así, Sí, Ujú. sí, sí, sí. ciertamente. Y otra de las cosas, regresando un poquito a la diferencia de una película y otra, me salió un reel bastante interesante, justo que decían de que esta diferencia de Stitch, no tenemos suficiente dinero para Ah, el sí. CGI, ¿no? Y Ajá. acá de que, sí, dragones y el detalle y bla, bla. Y los Y hacen bailes. la comparativa del dragón final, el gigante todo Ah, horrible, sí. de Ajá. la versión animada a esta. No, me les quedó mucho más chido en esta. ¿Ah, sí? O sea, Es un cuando ves la kaiju. comparativa, ¿cómo? Es un kaiju. Es todo un Sí, monstruo. O sí, o sea, sea. cuando ves en la versión live action sí se siente masivo, se siente gigante, se siente súper atroz. Ujú. Ujú. Y en la animada, no sé si fue por el manejo de cámaras o la dimensión o profundidad de campo o qué, pero cuando te lo presentan por primera vez no se siente tan masivo como lo lograron en la live action. Sí. Sí, la animación está increíble porque incluso el nuevo, el de la live action, en el cielo hace unas piruetas así loquísimas y Sí. se ve increíble. Sí, Se ve les quedó. increíble porque justo eso, se ve pesado, sin embargo se mueve con mucha fluidez, es una locura. Les quedó bien, bien chido. Sí, Sí. la verdad es de que todos los que trabajaron para lograr esos dragones, híjole, Fue mis Framestore. respetos. No sé si se quedaron en los créditos, Sí, sí vi pero que Framestore estuvo ahí, pero me imagino que hubo otras empresas que también estuvieron en los VFX. Dineg estuvo también, ahora que me acuerdo. Dinec, cuando vi los créditos, Dinec, su mayor crédito era de hacer como el Ah, estereográfico y sí. cosas Ujú, así, no ujú, tanto en la creación de VFX. Y creo ujú, que Framestore fue el principal estudio que estuvo trabajando en eso. ujú. Y no sé si vieron que hay una escena post créditos. No, no la ¿No se vi. quedaron hasta el final? No, ¿y qué No. pasa? Pues no pasa ni madres. O sea, Para variar. ¿qué puede haber, no? Ajá. Solamente salen como unos dedos hojeando los bocetos de Hippo sobre Chimuelo. Que yo creo que es la Ah, introducción del villano de la segunda película, ¿no? ajá, Pero se me hizo muy raro porque yo me quedé pues para ver los créditos de ver qué estudio había trabajado ajá, y había un buen de gente ahí todavía y así de, ¿y estos güeyes por qué se quedan aquí? Ni que ajá, fuera Marvel para ver una escena post créditos y ajá. sí hay una escena post créditos. Como que ya lo hacen obligado, ¿no? O sea, Pareciera. sí, como que se convirtió en esta parte de la cultura que trascendió Marvel y Ajá. simplemente es para, yo, bueno, mi teoría es que es simplemente para que la gente vea los créditos, Que porque sí, en la ¿no? gran mayoría de los after credits no pasa absolutamente nada. Ujú. Sí, o sea, la gente pues generalmente no tiene la costumbre de quedarse. O sea, yo generalmente me quedo en los créditos, pero pues en esta ocasión tenía que salir corriendo del cine. Tenía otra cosa que hacer, entonces fue de, Yo como alguien que en algún momento ha estado en créditos de películas, no me siento para nada ofendido si la gente se sale antes de los créditos. 100% válido. ¿No? ¿O ustedes se agüitan? No, Es como, bueno, si lo ven chido, si no. O sí, sea, si no. fuera de que voy con mi familia y Ah, así, bueno, sí. ahí dices, Mira, ahí estoy. ajá, de Sí. menos. Sí. Y bueno, creo que podemos ir un poco cerrando el tema, no sé si ustedes lo vean bien, Sí. Ujú. pero justamente le mencionaba a Iván que ahorita me salió un reel de que ya anunciaron el estreno de la secuela para junio de 2027. Oh, wow. Ajá, entonces parece que sí van a adaptar la trilogía completa, y seguramente ya están incluso en grabación, ¿no? Muy bien, más trabajo. Y seguramente van a hacer live action de todas las películas de DreamWorks, ¿no? Ojalá que no, güey. Ojalá que sí. Los Madagascar. pingüinos, ah, sí. O sea, ¿Cómo le van a ¿qué? hacer? No, por favor, no, eso es un La película de cartoon. la abeja. Ándale, D-Movie, güey. Fíjate que esa no me molestaría tanto, porque igual se ven todos raros. O la Siento de los que... pescados, ¿cómo se llama? La del Ah, la cazador del de caso. tiburones o algo así. Sí, sí. Ay, sí, no, no me acuerdo, pero pues todos tienen cara de humanos en cuerpos de peces. Están Ahí sería horribles Will los Smith. diseños. Podrían hacer algo como Cats. Súper raro. Ándale. Ah, no, 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 el fin.
Pero bueno, pues como siempre, coméntenos qué les pareció la película. ¿Es Oye, pero acaso la mandé? escena favorita, ¿no vamos a Ah, decir? falta la escena favorita. Sí. Sí, es cierto, yo ya quiero cerrar. No, llevo 1 hora esperando para decir mi escena favorita. A ver, A ver, cuéntanos empiezas tú. entonces tu escena favorita. La... Es la escena, bueno, vamos a decir de ambas, ¿no? De la original y de esta. Ok. Ok, de la original, la escena donde Hiccup toca a Chimuelo por primera vez, que es, suena muy raro dicho así, pero, o sea, todo el momento en donde están coexistiendo en este espacio y, y Hiccup está dibujando en la arena y Chimuelo se acerca, hasta este punto no se ha dejado que Hiccup se le acerque y lo empieza a observar y entonces Chimuelo empieza a trazar unas líneas también. La música en esa escena es hermosa, se llama Forbidden Friendship la track, por si les interesa. Y esa escena es hermosa y culmina cuando Hiccup pone su mano, que es el Es póster, súper. ¿no? Se me hace hermosa, o sea, la iluminación, el cielo rosa, o sea, hermoso, el laguito, todo, increíble. Y en la nueva lo hicieron muy bien, lo adaptaron de una manera increíble, la verdad me gustó mucho. Entonces, sí, definitivamente pudiera ser esa, pero para decir una diferente, me gustó mucho justamente la escena de la que ya hablamos varias veces de Hiccup y Astrid en el Risco, simplemente hablando, no sé, siento que la actuación de ellos en ese momento está bastante chida y el momento se siente muy, muy cool. Ah, está súper bien. Para mí, ¿sabes? Mi escena favorita es cuando finalmente Hiccup lleva a Chimuelo a volar. Bueno, ya de las veces que han practicado, que hace todas sus Ah, animaciones y sí. que están practicando los diferentes modos en los pedales. Esa escena, tanto en la animada como en la de ahorita, la live action, se me pone la piel chinita. Ver esa Sí. escena de cómo, o sea, Hiccup está siguiendo las instrucciones y puedes ver que está así como un poquito torpe, ¿no? Porque dice, a ver, si lo muevo hacia arriba, gira a la derecha y así, ¿no? Y en el momento en que empiezan a tener confianza y que llegan a una altura bastante alta, perdón, y que terminan cayéndose porque se descontrolan y así, que se separan, esa parte en donde Chimuelo así con todo lo que puede trata de agarrar a Hiko para que no se vaya ahora sí que se vaya a estrellar, y de que cómo Hiko trata de agarrarse al cuello de Chimuelo, y en ese momento de que, ok, estamos en un momento de crisis, estamos los dos cayendo, y cómo empiezan a sintonizarse los dos, y empiezan de repente a tener control en el vuelo, y ves cómo van súper rápido entre los riscos, entre todo. Sí, es hermoso. Esa parte, hasta de pensarlo se me pone la piel chinita porque es tanta la conexión, es como cuando de verdad tienes, no sé, conexión con alguien o estás en un momento en donde sientes que te están leyendo la mente y que están yendo al unísono. Está muy bien realizado en ambas partes. Tal vez mi único pequeño detalle sería de que en la live action me hubiera gustado ver a este Chimuelo sacando una pequeña ráfaga de fuego. Ya ves, Ah, al final, es ajá, ajá, verdad. que para celebrar suelta una chispa de fuego, una bola de fuego, y Hiccup en su sarcasmo usual dice de que, oh, bueno, o sea, aquí vamos, ¿no? De que, ¿por qué no? Y ya entran en la bola de fuego y ahí corte a la siguiente secuencia. Sí, cierto, ese elemento faltó. Qué curioso que lo hayan quitado, ¿eh? Y si les interesa el soundtrack también, ese se llama Test Drive Así o es. manejo de prueba. Qué copiona, Pam, también esa es la que... ¿Esa escena? Ay, no, qué copión tú. Sí, sí, sí. Pero a fin de agregar alguna otra escena, pues justo cuando Hippo despierta y se da cuenta que le falta una pierna, ¿no? O sea, también ese momento para mí es súper impactante de que dices, no manches, porque como que no te lo dan por enterado por completo cuando se dan cuenta que está vivo. O sea, nomás llega Bocón. Bueno, este estoico le dice a Chimuelo, ¿no? De gracias por salvarlo. Y llega Bocón y dice, bueno, la mayor parte de él, ¿no? Y dices como de, ¿por qué? Ok. Y ya hasta que se despierta dices, ah, no manches, es porque le falta una pierna a este güey. Ese momento para mí fue como muy impactante y pues también creo que es una de las cosas que ya había mencionado, ¿no? Que se me hace súper padre que cambien. Y en esta de acción viva,
Me gustó mucho justo la conversación incómoda entre Stoico y Coco. O sea, ese momento justo de que le dan el tiempo, la ambientación, la interacción, la actuación, todo se me hizo súper padre y me gustó mucho, mucho esa escena. Y algo que iba a mencionar antes que se me había olvidado, curiosamente, esta vez que vi la versión live action, no me había dado cuenta en la animada, pero desde que te presentan que Hippo es el asistente de Bocón y que maneja herramientas y que maneja herrería y que sabe construir cosas y todo, y desde que él construye la catapulta, es como toda esta conexión de cómo supo armar la cola y todo su mecanismo de manejo con Chimuelo, ¿no? Que la primera vez como que no lo cuestioné mucho, y ahorita ya que lo vi dije, no mames, o sea, desde ahí te plantean que sabe hacer todo eso para poder resolver este asunto con Chimuelo. Eso también, esa conexión se me hizo chida. Sí, que igual que así como construyó un arma que tiró a Chimuelo, logró construir algo que lo hiciera volver a volar. Ajá, Ujú. exacto. Y ya. Súper. Pues muy bien, gran película. Sí, muy bellas secuencias favoritas. Así es. Pues ahora sí, Mari, ¿qué estabas diciendo? Pues retomando lo que estábamos mencionando anteriormente, díganos si les pareció también una buena adaptación, si consideran que es mejor o no a las de Disney y también a la original, al material original. ¿Cuál fue su secuencia favorita? ¿La prefieren ver en inglés, en español? Y como siempre, pues síganos en nuestras redes, ¿no? Estamos en Instagram, en Facebook, en En YouTube, Spotify. en Spotify para que nos escuchen. Y no sé si en TikTok todavía voy a seguir diciendo eso. Algún día lo estaremos. Algún día, porque pues no tengo TikTok, entonces no me entero. De hecho, creo que tampoco estamos en Facebook, ¿eh? ¿No? Entonces en Facebook no, rayen eso. De todos modos, déjenos sus comentarios. Nos emociona mucho siempre que alguien deja ahí un mensajito. Y pues el siguiente episodio, ¿sabemos de qué va a tratar? Pues el siguiente va a ser el de la inteligencia artificial que ya grabamos. Porque este va a salir esta semana y vamos a tener que posponer el de la inteligencia artificial. Pues antes de pasar a temas más depresivos, los dejamos con este gran episodio de Dragón para estar en un ambiente feliz. Sí. Así es. Bueno. Pues muchísimas gracias. Muchas Gracias. Nos estamos gracias. viendo.